Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Colombia necesita un cambio, pasar de una autocracia a una verdadera democracia. ¿Sería posible ganar en la primera vuelta presidencial? Según Gustavo Petro, el precandidato del Pacto Histórico, insiste en la necesidad de un cambio en Colombia. Mantenernos en la crisis es morir como sociedad. Hemos crecido, digamos, si uno mira encuestas, lo que yo siento en la plaza pública, ya casi más de 40 manifestaciones, es que hemos crecido, eso es lo que yo siento, hemos crecido. Sería posible ganar en primera vuelta. Veremos los resultados del 13 de marzo, que ya no son una encuesta, son una realidad. Si la gente decide votar por la consulta del Pacto Histórico y por mí, y la composición del Congreso, que indudablemente va a marcar si la gente quiere realmente cambiar a Colombia o mantiene los mismos con las mismas. Y ese es un dato que aún no conocemos, que va a ser determinante en la primera vuelta presidencial. Sí, claro, si uno cree en encuestas de Congreso que casi nunca funcionan bien, digamos, porque es muy difícil. 100 personas que van a ingresar al Senado y otras más en la Cámara. Entonces, si la gente vota consultas y vota al mismo tiempo por las listas de las consultas, habría un cambio en la composición del Congreso. Indudablemente el Pacto Histórico tendría la mayoría, mayoría relativa, no la mayoría absoluta. Ojalá la tuviéramos, pero las otras coaliciones tendrían otras bancadas importantes. Y eso me parece clave porque la política subiría de calidad. Tendríamos como otra configuración de partidista, llamémoslo así, muy diferente a antaño, muy diferente a las clientelas individuales, familiares, que ha sido la norma general del Congreso en las últimas 2 o 3 décadas y que ha llevado a la ley a ser supeditada a intereses de gente muy poderosa o de la mafia incluso. Es intentar, digamos, un plan B para impedir el cambio en Colombia. Y Colombia necesita el cambio. Si no, no estaría encabezando las encuestas. Colombia necesita el cambio como sociedad, como Estado, como economía. Si se detienen las reformas desde el Congreso, pues simplemente Colombia va hacia un abismo. Está ya cayendo un abismo, no por nada. Es el hambre el principal problema que hoy hay en Colombia. No por nada el desempleo ha cundido, sobre todo en la mujer, madre, cabeza de familia, en los jóvenes. No por nada el estallido social que vivimos hace unos meses. No por nada esta violencia que empieza a crecer por todos los vericuetos del país. Eso es la demostración de una crisis integral de la sociedad. Hay una crisis integral. Y por tanto, lo que se necesita hoy es un nuevo trato social. No mantenernos en la crisis. Mantenernos en la crisis es morir como sociedad. Un nuevo trato social que cambie, que ponga unas nuevas reglas del juego, que democratice, es mi opinión, la economía, la sociedad, la política, el poder. Una Colombia democrática es una Colombia que podría ser de paz y muy productiva, muy próspera. Yo le llamo a eso la potencia mundial de la vida, porque creo que ahí es donde está la potencialidad nacional, en esa economía, en esa sociedad girando alrededor de la vida. Y yo creo, digamos, detener eso sería un suicidio nacional. Así que lo que yo propongo, además de ganar la presidencia, es lograr que en el Congreso de la República se pueda establecer unas fuerzas políticas mayoritarias a favor de las transformaciones de Colombia. Hablan de cambio, pero mantener los modelos de salud, de pensiones, de educación actuales, mantener el sistema económico actual ligado al petróleo y al carbón. Fíjate qué aspavientos hicieron cuando simplemente pronuncié la palabra petróleo. Es mantener las cosas como están. Lo que pasa es que saben que la mayoría de la población quiere cambio, entonces tratan de captar unos votos allí ingenuos para no cambiar nada. Eso se llama el gato pardo, no cambiar nada.
son dos partidos los que hay en Colombia. Uno con muchísimos candidatos, que es no cambiar. Y otro que estamos nosotros prácticamente en solitario, que es realmente cambiar a Colombia. ¿Hacia dónde? ¿Y cómo? Ese cómo es una transición. Nosotros no estamos planteando cambios drásticos de inmediato. Estamos planteando cambios profundos, pero en formas de transiciones hacia el logro de unos objetivos. ¿Qué objetivos? Pasar de una autocracia prácticamente, un régimen de corrupción le llamo, hacia una democracia. Ese es un cambio, porque el poder ¿de quién es? ¿Del régimen de corrupción o de la sociedad? La democracia no es simplemente que haya elecciones. Si te roban las elecciones, si compran los votos, que es lo que sucede en este momento, está sucediendo. Gente comprando votos, y no estamos hablando de 1000 personas. Las conversaciones de Aida Merlano no son un caso de Romeo y Julieta dentro de la corrupción colombiana, no es generalizado. Y entonces cuando tú hablas de una compra de votos de 1 millón, 2 millones de personas, que yo aspiro a que no vendan el voto, a que consigan la platica del mercado, pero voten por Petro. Pero si eso no ocurre, eso no es democracia. ¿Cómo puedes hablar de democracia si van 1.300 líderes asesinados? ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando no hace mucho asesinaron 6.402 jovencitos, inocentemente, ejecutados por el Estado, fusilados? Eso es democracia. ¿Cómo puedes hablar de democracia cuando tienes un nivel de desigualdad tan grande, que es de los más grandes del mundo, que la impide? La igualdad necesita por lo menos un umbral de equidad social, sin lo cual no es posible. Cuando tú tienes una desigualdad tan inmensa, que no la encuentras en Estados Unidos, que no la encuentras en España, ni en Alemania, ni en China, ni en Japón, ni en el capitalismo, es una herencia de la esclavitud. Una herencia que aún queda de esos tiempos. Tienes una sociedad dividida en castas, que aquí llaman estratos, que es una de las cosas que quiero eliminar, los estratos sociales. Nos ha vuelto, en lugar de ser para lo que se fundó, que era cómo dar subsidios a servicios públicos, hoy es un sistema de castas, que ir hacia una profundización democrática. ¿Es un cambio de la Constitución? Y ahí la palabra drástico, no. Porque la Constitución del 91 lo que te planteó fue construir un país democrático. La hundieron en sangre y fuego. En toda la década de los 90, todo eso que se llama el paramilitarismo, el genocidio, todo eso fue una forma desde los territorios de las élites locales, de familias políticas muy celosas de que se aplicara la Constitución, de no aplicarla. Entonces digamos, es aplicar la Constitución del 91 a fondo, cabalmente. Eso se llama transitar hacia una democracia. Transitar hacia una democracia es equilibrar el poder, digamos, en la sociedad colombiana de la mujer y el hombre, no solo en el Estado, que algo se ha avanzado, sino en la sociedad misma, en la economía misma. Una mujer igual ante las condiciones económicas, sociales y políticas. Eso se llama democracia. Campañas ayudan, porque es como una especie, cuando se hacen seriamente, es un proceso de perfeccionamiento de programas que nosotros venimos planteándolo incluso desde la Bogotá humana, que es parte, digamos, esencial del programa. Pero hay un perfeccionamiento. Yo lo centro en una frase, porque en las campañas hay que sintetizarlas. Colombia, potencia mundial de la vida. Porque si quisiera tener una palabra que resumiera lo que ha sido la Colombia en las últimas décadas, uno tendría que poner la palabra muerte. Masacres, muertos, genocidio, petróleo, carbón, cocaína. Y si quisiéramos un cambio, y esa es otra de las, es la vida. O sea, la vida en un país que es la segunda potencia de la biodiversidad mundial. Un candidato decía 10% de la biodiversidad mundial y somos el 1% de la población. ¿Cómo no vamos a afincar ahí todas las posibilidades de prosperidad de la sociedad? Pero es alrededor de la vida. Hay cambios y no cambia la economía.
Cuando tú soslayas el tema económico y ustedes hablas de un cambio de maquillaje, un color por otro, una retórica, ¿no? Es que todos luchamos contra la corrupción, digamos, y no hablas de la transformación económica, no estás proponiendo un cambio. La economía colombiana es raquítica productivamente, pero mucho. Digamos, cuando miras productividad, que es una forma de medir, es de las más bajas de América Latina, no pues del mundo también, pero digamos entre nuestros congéneres latinoamericanos es de las más bajas. ¿Por qué es tan baja? Porque tenemos nuestros recursos productivos inutilizados, no los usamos racionalmente. La tierra, por ejemplo, tienes millones, tienes aproximadamente 17 millones de hectáreas de tierra fértil quieticas. Entonces un país no puede darse ese lujo en estos tiempos. Esa tierra debería producir hasta el último centímetro cuadrado agricultura, alimentos. Cuando tienes una conectividad que en la mayoría de los pueblos es del 10%. Si yo pongo un Twitter de esos, al 90% de la población no lo va a leer, porque no tiene conectividad, pues no tienes la economía productiva del siglo XXI. Cuando la mayoría de los jóvenes, de todos los colores, pieles, etcétera, etnias, no entra a una universidad, ¿qué productividad vas a tener en la sociedad? Entonces tenemos en la OCDE, la estadística de empleo informal, resulta que es el mayor de todos los países de OCDE. ¿Eso qué significa? No tenemos una economía productiva. Tenemos una economía fácil para la élite económica, que además se la roba, que es sacar en un tubo un chorro de petróleo, en un tren un chorro de carbón, algo de cocaína que ayuda, y tiene 65 mil millones de dólares de entradas año 2013, y creíste que era rica. Pues como sociedad creímos, una burbuja, una creencia además falaz para un economista, porque la riqueza no está en el dinero, la riqueza está en el trabajo. Lo que genera la riqueza de una sociedad es el trabajo. Entonces, cuando tú cambias dinero por trabajo, que fue lo que hicimos, el chorro de dinero, ¿para qué sirvió? El de dólares, para importar. ¿Qué importaste? Lo que producíamos. Y entonces, ¿qué pasó? Mataste el empleo, mataste los puestos de trabajo en la agricultura, en la industria incipiente. Y entonces cambiamos dólares por trabajo. Y ahí creímos que ese era el tipo de economía rica que íbamos a construir. Todo eso se vino al suelo, sino que se vino al suelo. Entonces ahora hay que construir una economía productiva. ¿Por qué hay violencia? Porque no hay un trato social, porque a la población no se le garantizan sus derechos, porque hay una inmensa desigualdad social, sobre todo en la tierra, en el campo. ¿Cómo se construye entonces la paz? Resolviendo esos problemas. El resto es carreta. Tú resuelves los problemas no simplemente juntando un armado con otro armado en una mesa y haciendo un acuerdo, sino haciendo un acuerdo de la sociedad. Ese acuerdo de la sociedad, ¿sobre qué gravita? Sobre transformar la economía en productiva, porque esa es la base de la riqueza, en que esa riqueza se pueda distribuir a partir de derechos garantizados y fundamentales para la población, y eso es lo que te permite la convivencia. Pues es que yo creo que las fuerzas militares están muy interesadas en que en Colombia haya democracia, en que Colombia sea una gran nación próspera y en que Colombia no haya más guerra. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.